Muchas gracias por su atención y por su presencia. Continúa la cacería contra los españoles y muy especialmente contra las españolas. Y es impresionante ver la nula reacción política ante el salvaje ataque de la semana pasada contra una chica de 17 años, casi una niña, que fue quemada viva por un sujeto que había llegado en patera 2 meses antes y que tenía una orden de expulsión. Siempre lo mismo y en todas partes, y casi siempre los mismos. Una brutal agresión en Parla, anteayer. Una mujer fue robada, arrastrada por el suelo y su cabeza pateada por parte de un magrebí. Y no pasa un día sin apuñalamientos, sin robos violentos y sin agresiones sexuales. En pocos días una mujer ha sido quemada en Canarias, una mujer ha sido rapada y violada en Almería, 2 jóvenes turistas han sido agredidas sexualmente en Málaga, cacería de ancianos en Murcia, ancianos nonagenarios con su casa ocupada en Madrid y 2 niñas pequeñísimas agredidas sexualmente en Madrid, en Monte Carmelo, en una urbanización privada. Y casi siempre los mismos. Por cierto, no conocemos la cara de ninguno de estos agresores. Si fueran españoles, conoceríamos todas las caras. Mientras tanto, intento de criminalizar a los vecinos que protestan por parte del bipartidismo y sus aliados y de la inmensa mayoría de los medios de comunicación. Intento de criminalizar al único partido que protesta seriamente frente a la inmigración masiva e ilegal y sus consecuencias, con llamamientos a la ilegalización del tercer partido político de España, por poco tiempo, porque acabaremos ganando las elecciones en España, con llamamientos a la ilegalización de Vox por parte de los partidos de la coalición de gobierno y con una manipulación brutal de nuestras palabras para lograrlo, tanto en los medios de comunicación, lo comprobamos la pasada semana, como por parte del propio gobierno, que lleva adelante una manipulación soviética de las palabras de Vox. Y he pedido a nuestros compañeros que puedan poner el vídeo de la manipulación de la vicepresidenta del gobierno sobre las palabras de Vox y sobre mis propias palabras. Vox llamaba a movilizarse contra migrantes. Ellos son los responsables. El Partido Popular y el Partido Socialista, aliados en Bruselas, llevan demasiado tiempo promoviendo una invasión de carácter criminal que nos ha robado las fronteras, nos ha robado la paz y nos ha robado la prosperidad. Ellos son los responsables. Es decir, Vox señala la clara responsabilidad de los gobiernos y del bipartidismo en las políticas de inmigración masiva, y la vicepresidenta del gobierno, con una manipulación soviética y asquerosa, hace un vídeo basura diciendo que nosotros responsabilizamos a los inmigrantes. No, los inmigrantes ilegales son llamados por este gobierno, engañados en muchos casos, son llamados por el bipartidismo desde Bruselas. Y nosotros decimos que ese bipartidismo y esos gobiernos son los responsables de traerlos y de todas las consecuencias que supone traer a gente ilegalmente a nuestro país. Pero la manipulación continúa y la manipulación tiene consecuencias. Los llamamientos a la ilegalización y al odio contra Vox, la manipulación de nuestras palabras, termina en las agresiones a puñetazos contra nuestras compañeras, contra 2 jóvenes mujeres valientes, en Vallecas, contra Carolina y contra Laura. Es decir, las mentiras sobre Vox y el retorcimiento de su mensaje tienen estas consecuencias. Y estas agresiones son las que permanecen ocultas. Si las agresiones se produjeran contra el gobierno, las estaríamos viendo permanentemente en todas las televisiones. Mientras tanto, el debate del Partido Popular y del Partido Socialista es el coste de las plazas de ilegales. Unos piensan que han de costar un dinero, otros que ha de costar otro dinero. La discusión entre el Partido Popular y el Partido Socialista es si el centro de Menas lo ponen en Fuenlabrada unos y otros en Pozuelo. Nosotros lo queremos en Marrakech. Y queremos que esos que llaman niños, que no son niños, estén en sus países de vuelta cuanto antes. La discusión entre el Partido Popular y el Partido Socialista es el número de regularizados. Unos querían 800.000 y otros 500.000. Ahora parece que se han asustado y han dado un paso atrás, por poco tiempo, pero solo lo hacen porque Vox levanta
la voz y representa a muchos españoles que están hartos de esta situación. La discusión entre el Partido Popular y el Partido Socialista es quién se corrompe más. Mientras tanto, mientras todo esto pasa en España, el Congreso de los Diputados, con su mayoría parlamentaria golpista, va a llevar adelante una reforma muy importante y está ocupado estos días en cambiar el nombre al Congreso de los Diputados, porque no dice diputadas y van a llamarle Congreso a secas, en lo que es un insulto a nuestra lengua, es un insulto a la inteligencia de los españoles, es un insulto a los españoles que pagan impuestos y que soportan esta clase política, es un insulto porque hemos escuchado perfectamente cómo hablaban de mujeres como si fueran mercancía, cómo con dinero público se ha mantenido a prostitutas. Hemos conocido también cómo los prostíbulos servían para pagar las primarias de algunos personajes en su propio partido y hemos sabido también cómo los prostíbulos servían incluso para pagar sus propiedades. Y todos sabemos que esta mayoría parlamentaria, a pesar de todo, disfrazándose de feminista, sigue manteniendo a Pedro Saunas, que es el responsable de la excarcelación de violadores con unas reformas penales lamentables y que es el responsable, junto con el bipartidismo, del llamamiento a la inmigración masiva, que también trae muchas agresiones sexuales contra mujeres porque importamos a gente que no respeta a las mujeres. Y es el feminismo este que también calla cuando las mujeres de Vox son agredidas por unos tipejos. Insisto en que, desgraciadamente, parece que la discusión más relevante en estos momentos entre el Partido Popular y el Partido Socialista es quién se corrompe más. Y estamos ya casi aburridos de hablar de Ábalos, de Cerdán, de la familia del presidente del Gobierno y del mismo presidente del Gobierno y toda la corrupción que les rodea. Pero es que estos días hemos tenido noticia también de los gravísimos delitos que se le imputan al ministro de Hacienda del anterior Gobierno del Partido Popular, el señor Cristóbal Montoro. Y no solo estamos hablando de presuntos delitos de enriquecimiento personal, sino que estamos hablando de unos delitos que tienen que ver con hacer una legislación a medida de los lobbies que favorecen ese enriquecimiento. ¿Qué diferencia hay entre hacer legislación a medida de carácter fiscal a favor de unos lobbies y hacer una ley de amnistía a medida para que un tipo compre una investidura como Pedro Sánchez? ¿En qué se diferencia? Para nosotros en muy poco, si no en nada. Por eso les comunico, aunque ya lo hemos anunciado estos días, que Vox se ha personado como acusación popular en el caso Montoro y de que tenemos la sospecha más que fundada de que algunas de las mafias de los gobiernos de Sánchez parece que son solo continuación de algunas de las mafias que había en los gobiernos del PP. De hecho, en Interior y en Hacienda parece que lo único que han cambiado son los capos. Que nos quieran vender ahora el asunto de Montoro como un hecho completamente aislado, que nada tiene que ver con el Partido Popular, es tan ridículo, tan bochornoso y tan insultante como ver al Partido Socialista intentar desligarse de Santos Cerdán o de Ábalos como si no tuvieran nada que ver. Pero más allá de esas mafias, de esa continuación de las mafias, lo terrible es la coincidencia en las políticas, mientras se estafa a los españoles haciendo ver como que están en desacuerdo. La coincidencia en el atraco fiscal a las clases medias, perpetrado de manera durísima por Montoro, en la promoción de la inmigración masiva y de todas sus consecuencias, en la imposición de políticas verdes criminales que destruyen nuestra economía y en la imposición de una agenda woke que solo tiene un objetivo, y es someter a la disidencia y cancelar al oponente político, en muchas ocasiones con mentiras y manipulaciones, como hemos visto en el vídeo basura de la vicepresidenta del Gobierno. Todas esas políticas que votan juntos en Bruselas, todo eso ha sido asumido y aplicado tanto por Génova como por Ferraz, como dos caras de una misma moneda. Y porque votan lo mismo e imponen las mismas políticas, y se han corrompido de la misma manera, e incluso han intentado destruir las pruebas de la corrupción de la misma manera, nos atrevemos a decir que son lo mismo y que están estafando a los españoles. Parece que no todos quieren estafar. Se ha sincerado de repente un líder del Partido Popular, el señor Juanma Moreno, que ha dicho que España necesita a un PSOE de Estado. No, España no necesita más PSOE. Nunca ha habido un partido socialista de Estado. El Partido Socialista lleva un siglo atacando a la democracia en España, corrompiéndose y aliándose con los enemigos de la nación y de su unidad y, por supuesto, con los enemigos de las libertades de los españoles. No añoramos a ningún tipo de PSOE, pero está muy bien que algunos dirigentes del Partido Popular
se confiesen, digan que lo añoren, mientras otros están estafando y haciendo creer a los españoles que presentan una alternativa.